Recientemente alguien comentó un short que hice hace bastante tiempo acerca del circo en Cuba, de la historia del circo en Cuba. Entonces me puso algo así como que quería saber más acerca de los circos en Cuba, que dónde podía ver estos videos. Inmediatamente me di a la tarea de hacer este video que vas a ver hoy. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los circos más famosos que ha tenido Cuba, el circo de Santos y Artigas. Si te interesa este tema y quieres conocer más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, un saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Alija y estoy aquí para compartir acerca de historias, curiosidades de Cuba, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y como te mencioné al inicio, vamos a estar conversando acerca del circo Santos y Artigas. Estos son dos hombres que se unieron en un proyecto, no, en varios proyectos. Pero para la creación de este circo tiene una historia muy interesante. Fue una cuestión de capricho, de orgullo y mucho más que te va a sorprender en este video. Antes de darte más información de lo que quieres conocer, quiero decirte que estoy muy feliz por todos esos suscriptores nuevos que hay en el canal, por todos los que siguen fiel y aquellas personas que aún no se han suscrito, pero que forman parte también de esta familia, siempre eres bienvenido. Regálame un like, coméntame qué te interesa de este asunto, de este tema que vamos a hablar, si conoces acerca de los circos en Cuba y un poquito más. Vamos a ir entonces, como decimos en Cuba, al pollo del arroz con pollo. La historia del circo Santos y Artigas. ¿Cómo comenzó esta disyuntiva y este interés por entonces crear este circo que tanto éxito tuvo en Cuba? El ecuánime y sereno Pablo Santos y el impulsivo Jesús Artigas ganaban una fortuna como productores de cine y, entre otros negocios, tenían arrendado el viejo Teatro Pairé, sobre el cual también tienes un video aquí en el canal. En el año 1915, cuando se hablaba sobre circos cubanos, se hacía imprescindible aludir a Pubillones, regenteado por dos hombres legendarios, Santiago Pubillones y su sobrino Antonio, exponentes del circo en el sentido más cabal del término. Cada año en diciembre, Santos y Artigas subarrendaban el Teatro Pairé Antonio Pubillones para que presentara un espectáculo circense con artistas venidos por lo general de tierras lejanas, exóticas y extrañas. Santos y Artigas se desvivían por atender a Pubillones, le prestaban la ayuda que necesitara. Según se dicen algunos cronistas, podía Antonio Pubillones sentarse a pedir por aquella boca que Santos y Artigas no demoraban en complacerlo. Te cuento que en 1915 Jesús Artigas tuvo la necesidad de complacer a un amigo que le había ayudado en distintas ocasiones con proyectos y otros compromisos. Entonces le pidió a Pubillones, que como ustedes saben, Pubillones se presentaba en el Cine Pairé de él, que por favor le consiguiera un palco para que pudiera ver ese espectáculo de una manera exclusiva. Pero Pubillones se negó rotundamente a complacer a Jesús Artigas. Ante esta situación se miró, se sintió un poco molesto con la respuesta y le mandó a decir con el mensajero portavoz de este recado: pues dígale que en el próximo año Santos y Artigas tendrán su propio circo. Cuando Pubillones escuchó esto, se rió a carcajadas. Dicen, este no sabe lo que está diciendo. Es muy difícil hacer un circo, no tiene idea de lo que se quiere meter. Y lo tiró, ya ustedes saben, como loco. Pero Santos y Artigas, caprichosos que son, perseverantes que eran, mejor dicho, que eran en aquel momento, que ya se habían impregnado y se habían proyectado en diferentes escenarios con el deseo siempre de crecerse, medio escenarios económicos, porque ya tenían varios recursos y tenían siempre la perspectiva de seguir más adelante. Dijeron, ah, sí, ¿ustedes piensan que no lo vamos a lograr? Pues ahí se les metió en la cabeza lograr este proyecto y de que sí, lo querían lograr. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, te cuento. Pidieron un préstamo al banco y el banco le dio 30,000 pesos. Te puede parecer muchísimo dinero, pero ni siquiera en aquel tiempo 30,000 pesos era suficiente para comenzar con un proyecto de circo. Eso no alcanzaba ni para comenzar. Cuando fueron a ver a varias personas para consultarle, la gente se reían de ellos y decían, ustedes no saben en lo que se están metiendo. Incluso hasta el administrador del Cine Pairé, de los cuales ellos eran dueños en ese momento, porque recuerden que el Cine Pairé, si no lo sabes, aquí en este canal también te tengo la historia del Cine Pairé, así que si te interesa lo puedes ir a ver. Le dijeron, mira, desistan de eso, pero ellos siguieron. Hasta que entonces al fin, tum tum, tocaron a la puerta, ellos tocaron, ellos contactaron y al fin pudieron dar con la persona idónea que les iba a ayudar. Ah, pero no te puedes imaginar quién era. Pues nada más y nada menos
¿Quieres saberlo, verdad? ¿Y ya te suscribiste? Suscríbete. Hacemos una pausa. Suscríbete al canal, regálame un like, coméntame qué te parece hasta ahora. Ajá, ¿lo estás haciendo? Muy bien. Y ahora te voy a contar con quién contactaron ellos, que de verdad que se atreven para lograr este proyecto. Pues sí, ellos decidieron entrevistarse con quién te voy a decir, nada más y nada menos que con el mismísimo manager de Pubillones. Se atrevieron de verdad, pero imagínense si él era el que tenía éxito y tenía al mejor manager, al mejor representante, qué mejor que esta persona para que les indicara cómo iba a funcionar. Y hizo un poquito de resistencia, pero como que se lo pensó y accedió a ayudarles. Chase Chases o Chas Chases tiene un nombre en inglés que realmente no sé pronunciarlo, me disculpan. Entonces, este hombre decidió apoyar a Santos y Artigas. Les enseñó las características de un artista circense, cómo debían tratarlo, cuáles eran sus peculiaridades y enseñó muchísimas cosas más de este oficio, de este arte, que ellos estaban en pañales, como se dice. De hecho, comenzaron a recorrer el mundo y a conocer parte de los circos más famosos para ellos nutrirse de todo lo que necesitan. Entre su gira, terminaron entonces también por el circo de Ringling. John Ringling era un artista, el dueño de este circo, que era un poco reservado, era un poco conservador, no quería, como decimos nosotros, dar sus secretos de este mundo tan interesante, pero sintió un poco de simpatía por los cubanos, vio su interés, su perseverancia y decidió enseñarles también, y ellos se nutrieron de todo eso, y ya ustedes saben, sin duda alguna, presentaron el circo Santos y Artigas en el mismísimo Cine Pairé. Así que alternaban presentaciones con diferentes horarios para que Pubillones siguiera con sus presentaciones, pero ellos también ya tenían su propio circo. Que de esto hay muchísimo que hablar, del interés. Al año siguiente, tal como se lo había propuesto, el circo Santos y Artigas era una realidad, mientras que el circo Pubillones desaparecía en 1923. La nueva agrupación, que durante años desplegó su carpa en la esquina de Infante y San Lázaro, renovó e inyectó vigor a la escena circense cubana y dotó a sus actuaciones de un ritmo vivo y picado. Con perseverancia, incluso con el fracaso económico, decir Santos y Artigas era decir circo cubano, así que lo lograron. Y así posteriormente en el Pairé se presentaban tanto el Circo Santos y Artigas como el Circo Pubillones. Otros programas incluso los habían, que eran los llamados de variedades, con orquestas, parejas de baile, cantantes, payasos, malabares, magia, etc. El caso es que mientras no había función de circo, los leones y otros animales en sus aulas permanecían en los sótanos del teatro. En los años 40 del siglo pasado, el Santos y Artigas solían desplegar su carpa con las letras brillantes de su nombre y un cielo de luces en la esquina de Infanta y San Lázaro, en el espacio que ocupa hoy el parque. Podía calificarse como un circo clásico con su escuela formada en los moldes de la experiencia cubana, pese a los muchos artistas de otras latitudes que conformaban su elenco. Si has llegado hasta este punto del video y te ha parecido interesante este tema, ya sabes, muchísimas gracias por ser parte de este video, por verlo, por compartirte, regalarme un like, compártelo con tus amigos, con familiares, con todos los que quieran. Recuerden que estos videos, una vez ya que están en el canal, yo les pongo los subtítulos en español para las personas que no pueden escuchar. Están también subtítulos en inglés rectificados, en alemán, francés, portugués, y te puedo sorprender un poquito más. Gracias por ser parte de esta familia. Ya sabes, el circo Santos y Artigas tiene muchísima historia y forma parte también, valga la redundancia, de la historia del circo en Cuba. Para mí ha sido un placer compartir contigo y ya sabes, te espero en un próximo video para conocer un poquito más de la cultura cubana, nuestras costumbres y nuestros hábitos. Si quieres conocer más del tema y seguirme, suscríbete. Y ya sabes, hasta un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija. Chao.